Hola a todos y bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Gracias por estar aquí un día más. Si disfrutan este tipo de historias, no olviden apoyar el canal suscribiéndose y dejando su like. Vamos a lo que nos trae hoy, porque lo que ocurrió en estos días con el Sinsangu y Bar Arduk encendió la conversación en todas partes y nos dejó una imagen potente de límites, valores y una manera muy personal de entender el amor. Elçin, a quien el público conoce por su carácter sereno y su elegancia natural, dio una entrevista íntima para una revista de moda turca. Allí, con una calma inquebrantable y la seguridad de quien sabe perfectamente lo que quiere, habló de su relación con Bar. Y lo hizo trazando una línea que sorprendió a muchos, no por polémica, sino por claridad. Si no estamos casados, no nos iremos a vivir juntos. El amor no se empuja, se cuida. Y cuando es verdadero, pide compromiso. No fue una frase lanzada al viento, fue un posicionamiento claro, coherente con la imagen que la ha acompañado todos estos años. En cuestión de horas, sus palabras cruzaron redes sociales, programas de entretenimiento y tertulias digitales. Lo que impactó no fue solo el mensaje, sino el modo, la serenidad con la que lo dijo, el tono sin dramatismos, la certeza en la mirada. Quienes han seguido la trayectoria de Elçin saben que no es una persona de explosiones públicas. Prefiere la consistencia a la estridencia. Y en ese sentido, la declaración no sonó a ultimátum, sino a una confesión íntima que ya llevaba tiempo madura en su corazón. Durante la charla, Elçin explicó que creció viendo cómo el cariño se demostraba con hechos, no con improvisaciones. No necesito compartir un techo para entender lo que siento. Si lo nuestro es verdadero, llegará su tiempo, comentó con una honestidad desarmante. Esa frase resonó especialmente entre quienes la han visto proteger su vida privada sin esconderse, pero también sin convertirla en espectáculo. Para ella, el amor no se evalúa acumulando atajos, se honra eligiendo el ritmo que de verdad se siente propio. ¿Por qué hablar ahora? Porque en las últimas semanas había empezado a circular un rumor intenso, que Elçin y Bar estaban buscando casa juntos, que la mudanza estaba cerca, que preferían probar la convivencia antes de dar pasos legales. Los portales multiplicaron versiones, los fans debatieron cada supuesto detalle, y los paparazzi se volcaron a detectar señales en bolsitas de compra o visitas a barrios residenciales. Elçin decidió entonces quitar ruido. Con una sonrisa cortés, negó categóricamente los planes de mudanza. Hizo hincapié en que no tiene nada que esconder, pero sí el deseo de frenar relatos inventados que la empujan a un molde que no es el suyo. Aclaró, además, que no vive pendiente de tendencias, y que jamás permitiría que la presión de los titulares dictara su intimidad. Las reacciones fueron inmediatas. Una ola de apoyo inundó los comentarios. Admiración por su coherencia, por la forma en que cuida su historia sin disfrazarla. Muchos celebraron que reivindique la paciencia en un mundo que quiere todo ya. Otros, por supuesto, consideraron su postura demasiado tradicional. Pero Elçin no se salió de su centro. Pocas horas después, dejó un mensaje breve en sus redes. Ser fiel a uno mismo nunca pasa de moda. Sin sermones, sin justificaciones largas, apenas una línea que sonó a brújula. Detrás de ese tono apacible hay también una trama más íntima. Personas del círculo de la pareja describen a Elçin y a Bar como dos artistas que se cuidan de verdad, que han aprendido a navegar la atención pública sin dejar de tener conversaciones profundas sobre hacia dónde van. Dicen que la decisión de ella no tiene nada que ver con orgullo ni con miedos, sino con principios. Que Bar, con su agenda cargada y la mirada permanente de la audiencia, también ha mostrado que lo suyo no es un juego pasajero. Hay intensidad, sí, pero también respeto, ese que no se grita y que, sin embargo, sostiene. Durante la entrevista, Elçin se permitió un costado más vulnerable. Dijo que, si se casa, quiere que sea por amor y por certeza interior, no por expectativas ajenas. Que anhela llegar a ese punto en el que ambos sientan lo mismo, deseen lo mismo y sueñen en sincronía. Mientras tanto, prefiere esperar sin ansiedad, como quien riega un jardín sabiendo que las flores no se apuran por más que uno mire el reloj. La reportera intentó sonsacarle más detalles, pero Elçin mantuvo la discreción. No negó lo que vive con Bar, solo pidió que se entienda que hay cosas que florecen mejor lejos del ruido. Hubo una cita suya que quedó dando vueltas en titulares, redactada de mil formas y, aún así, siempre clara. Hay personas que te hacen sentir en casa. Pero incluso esas emociones, si son amor, necesitan un suelo firme. Ese suelo no se construye corriendo, se construye con cuidado. Fue una imagen bonita, casi arquitectónica, que la audiencia abrazó con cariño. Y, paradójicamente, fue también el combustible perfecto para que algunos programas abrieran debate.
¿Es necesario esperar tanto? ¿Se puede conocer a alguien sin convivir? ¿Acaso la convivencia no es el gran ensayo? Los paneles de televisión y los hilos en redes sociales se encendieron. Entre las tertulias, hubo quienes titularon que el cine elige el compromiso por encima de la facilidad y quienes aseguraron que su postura romantiza el pasado. Pero el tono general, al menos entre sus seguidores, fue de respaldo. Miles destacaron que su elegancia no es solo estética, sino también mental. Que no se deja arrastrar por modas de consumo rápido del afecto. Del otro lado, algunos cuestionaron si no se estaba imponiendo reglas demasiado rígidas. Las voces que la conocen, sin embargo, insistieron en lo de siempre: el cine es consistente. Lo que dice hoy no contradice lo que ha sido siempre. En esa misma línea resonó el lugar de bar. No hubo desmentidas altisonantes ni gestos de incomodidad pública. En lugar de eso, trascendió la imagen de un hombre ocupado, exigido por proyectos y por la lealtad de un público que lo sigue desde sus grandes éxitos, pero a la vez atento a cuidar aquello que consideran suyo. La fórmula no tiene misterios. Tiempos intensos, conversaciones honestas, decisiones sin prisa. Quienes comparten trabajo con ellos hablan de miradas cómplices, de silencios que dicen mucho, de ese humor discreto que los unió desde el set y que ahora parece sostener la intimidad. A partir de la publicación de la entrevista, el tema se convirtió en un espejo de la época. Por un lado, la vorágine, la industria, las plataformas, el deseo de contar todo al instante. Por otro, una pareja que decide marcar su propio compás. Fue imposible no recordar las primeras veces que el público los vio juntos en pantalla, cuando el juego de seducción y complicidad se volvió un fenómeno, y cómo esa energía derivó con el tiempo en una expectativa colectiva. Como si el público, enamorado de una historia, quisiera que la vida real la copiara a toda velocidad. Pero la realidad, nos recuerda el cine, tiene otra gramática. La entrevista cerró con una frase que quedó resonando como campana en iglesia vacía: si una relación necesita exámenes para sobrevivir, no es amor, es duda. El amor verdadero no teme esperar, y no requiere ensayos. Fue directa sin ser agresiva, firme sin ser dura. En esa sentencia late la filosofía que la guía. La estabilidad no nace de probar al otro una y otra vez, sino de construir en común sin forzar lo que todavía no pide ocurrir. Y si algo reveló esta conversación es que, para ella, la sinceridad y el propósito valen más que cualquier titular ruidoso. Con el paso de las horas, entre análisis y clips que repetían sus frases, la sensación que quedó fue nítida. Cuando llegue el siguiente paso, llegará a su tiempo. Nadie desde afuera podrá empujarlo, y nadie desde adentro lo permitirá. No se trata de negar la emoción, sino de honrarla. Hay una ternura en esa espera, una fe tranquila que a muchos les pareció inspiradora. En lugar de competir con relojes ajenos, eligieron escuchar el suyo. Y tal vez esa sea la lección menos estridente y más poderosa de todo esto. Mientras tanto, seguiremos atentos a esa dinámica de miradas y silencios, a esas apariciones que no dicen demasiado y que, sin embargo, lo dicen todo. Porque detrás de cada rumor, de cada foto especulada, hay dos personas que están aprendiendo a ser pareja bajo luces fuertes, sin soltar sus valores. Quizá por eso sus palabras calaron tan hondo. No suenan a pose ni a manual, suenan a convicción. Y, como dijeron algunos fans emocionados, no hay nada más bello que ver a alguien defender lo que ama sin lastimar a nadie en el proceso. Así cierra, por ahora, este capítulo. El debate seguirá, sin dudas, porque el amor siempre da tema y la curiosidad nunca descansa. Pero si algo quedó claro tras la voz serena de El Cine y el silencio respetuoso de Bar, es que lo que viene será en su medida, con la luz encendida de la confianza y el cuidado. Gracias por acompañarnos en Escándalos de Series Turcas. Si les gustó este video, déjenos su like, suscríbanse y activen la campanita. Muy pronto volvemos con más historias. Hasta la próxima, y que el amor, del de verdad, siempre encuentre su ritmo.